Avanzó segundo debate de proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Aprobación de proyecto de Código de la Salud será este jueves en el Pleno. Asamblea Nacional inauguró zona de lactario en sus instalaciones. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central con Mariela Logroño. Miércoles 7 de agosto del 2019, amigos y amigas televidentes, muy buenas tardes. Les damos la cordial bienvenida a la emisión central de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través de Canal 42 en Quito y también en nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato las noticias. El debate sobre el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal se dividió en dos partes. En la continuación de la sesión del Pleno 611 de este martes, los asambleístas analizaron el libro primero hasta el capítulo segundo. En este conjunto de reformas consta el tema del aborto no punible por violación, estupro e inseminación no consentida. Continuó el segundo debate sobre el proyecto de reformas al Código Integral Penal. Previo a iniciar con las intervenciones, la asambleísta Jimena Peña propuso debatir en dos partes este proyecto de ley. La primera, que se iniciaría el día de hoy, que trataría sobre el libro primero, la infracción penal, los títulos primero, que tiene que ver con la infracción penal en general, título segundo, penas y medidas de seguridad. Inició la asambleísta Marcela Aguiñaga, quien presidía la Comisión de Justicia en el periodo en el que fue elaborado el proyecto de reformas al Código. Aguiñaga se refirió a la tabla de drogas sobre los términos legales y técnicos que deben tomarse en cuenta. Poder cambiarlo, el que hoy se diga de la forma más desfachatada que hay que hacer un registro de adictos, que hay que darles un carnet en una sociedad como la nuestra, donde a una mujer que es madre soltera la estigmatizan. De su lado, el asambleísta Henry Cucalón expuso sobre el proyecto de reforma presentado por su bancada, que tiene que ver con el tratamiento a la persona capturada en delito flagrante. Puedan ser debidamente identificados para que la sociedad conozca quiénes son los que atentan contra el deber más primordial que el Estado debe garantizar, que es la seguridad de la vida. El debate se centró en mayoría sobre el aborto no punible por violación, estupro e inseminación no consentida. Algunos asambleístas demostraron el apoyo a esta parte de las reformas. Esto sin considerar que quienes toman el camino del aborto, al estar penalizado, no tienen otra opción que hacerlo desde la clandestinidad. Obligar a las mujeres y niñas a tener hijos o hijas producto de una violación se les revictimiza. 26.132 mujeres, niñas, adolescentes fueron violadas. Eso significa 18 violaciones por día. Pero también hubo quien demostró desacuerdo frente a esta reforma. Pongamos la mano en el corazón y salvemos las dos vidas. Ayudemos a la mujer y ayudemos a los niños y a la mayoría niñas por nacer. Seguir trabajando en prevención para que no existan niñas, adolescentes ni mujeres violentadas. Trabajar en mejorar los procesos de adopción. ¿Por qué no presentar un proyecto de adopción desde el vientre? La propuesta de dividir el debate incorpora del libro 1 al artículo 202 y en otro debate desde el artículo 217 en adelante. Tras varias intervenciones, el presidente de la Asamblea Nacional suspendió este debate hasta una próxima convocatoria. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Este jueves, el Pleno de la Asamblea Nacional votaría el proyecto de Código Orgánico de la Salud. La continuación de la sesión 592 para el efecto fue convocada para las 10:35. Las reacciones alrededor de la propuesta continúan. El presidente del Parlamento mantuvo una reunión con su bloque de Alianza País para resolver la fecha del segundo y definitivo debate del proyecto de reformas al Código de la Salud. Hemos manifestado un apoyo en el tema del COS. Hay 2 o 3 dudas menores que se han propuesto hoy en esta reunión, que han sido absueltas, y en definitiva pues habría mayoritariamente un consenso para nosotros apoyar. Se va a convocar para el día jueves, 10:30 de la mañana, para que sea procesada la votación ese día. Al superar el primer debate en el salón plenario, se revelaron los nudos críticos que preocupaban a los legisladores, que a criterio del asambleísta Carlos Vera han sido resueltos mediante consensos. Específicamente,
Cuando se habla de un tema del aborto, el Código de Salud no es abortista en ningún momento. El Código de Salud lo único que hace es darle a la mujer la oportunidad de ser atendido ante una emergencia obstétrica, una situación en curso que viene y en el cual se prioriza la vida, en este caso de la mujer, ¿no? Yo creo que eso ha sido aclarado totalmente. El asambleísta Ángel Sin Maleza recuerda cuáles son los beneficios con los que los ecuatorianos contarán de ser aprobado estas reformas. Contiene el tema de medicamentos, el cuadro básico de medicamentos, la estructura del Sistema Nacional de Salud, cómo está estructurado el ARSA, cómo está estructurado el ACCES, cuál es su designación, cómo se van a designar estos organismos. Contiene además temas trascendentales como el tema del cáncer, el tema de enfermedades catastróficas raras y huérfanas. ¿Cuál es el procedimiento para los pacientes que van a tener, que no se encuentren su medicación dentro del cuadro básico? Quien no esté de acuerdo con el proyecto reformatorio son los asambleístas del Partido Social Cristiano, quienes no apoyarán este jueves este proyecto. Nosotros somos conceptuales en este asunto. El código es estatista y no han podido desmontarlo más allá de ciertos artículos sueltos. Desde la denominada bancada de la Revolución Ciudadana apoyarán el proyecto de reformas. De igual forma lo harán los integrantes de la bancada de Acción Democrática Independiente BADI, mientras que los legisladores por suma propondrán que la votación sea por capítulos. Este jueves a partir de las 10:35 de la mañana usted podrá seguir este debate por la señal de los medios legislativos. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. La Coalición Nacional Fe y Familia entregó este miércoles a la Asamblea Nacional sus propuestas en el marco del tratamiento de las reformas al Código Orgánico Integral Penal y al proyecto de Código Orgánico de la Salud, tras recalcar que la vida debe ser respetada desde la concepción. El pastor Francisco Loor hizo un llamado a la reflexión y dijo que se mantendrán en actitud de resistencia. El presidente de la Asamblea acogió estas observaciones. Nuestra firme voz de protesta ante este tipo de leyes que quieren introducirse. El Consejo de Resistencia, Fe, Vida y Familia, nos hemos declarado en resistencia civil, pacífica y organizada todo el tiempo que sea necesario, apelando al artículo 98 de la Constitución, para que estas leyes no sean aprobadas. Y de ser aprobadas, nuestra posición de resistencia continuará, estableciendo todos los mecanismos que puedan ser posibles. La parte legal, la parte jurídica, la resistencia en las calles. Estamos tratando dos leyes importantes para el país en temas, entiendo que algunas de las mismas ustedes tienen algunos intereses. Hemos conversado en algunas ocasiones ya con varios de sus dirigentes, un poco hablando, escuchando las propuestas, escuchando los diferentes criterios. Son todos bienvenidos. 40 años de retorno a la democracia en el Ecuador. El Pleno de la Asamblea aprobó este martes una resolución que fija el 15 de septiembre como el Día Nacional de la Democracia. La fecha se ajusta a la conmemoración que en esta línea estableció las Naciones Unidas a nivel mundial. El 15 de septiembre de cada año, Ecuador conmemorará el Día de la Democracia. Así lo resolvió el Pleno de la Asamblea Nacional tras acoger la propuesta del presidente de la legislatura, César Litardo. Destaco la importancia de reconocer el legado de quienes, con aciertos y desaciertos, fueron parte de ese periodo en el que el Ecuador abandonó las dictaduras y el autoritarismo para cambiar hacia la democracia, los derechos y las libertades. Lo planteó en el marco de la conmemoración de los 40 años de retorno a la democracia en el país. El presidente Litardo dijo que la presidencia de Jaime Roldós Aguilera dejó un legado invaluable que habla de la importancia de la transición, basada en acuerdos mínimos. Asumiendo la diversidad como constante y no como meta a superar, reconociendo que las instituciones sí se construyeron con hombres y mujeres, pero no pueden depender de pocos hombres o mujeres. Recalcó que todo proceso de cambio político ha sido difícil, pero que las transformaciones son posibles. Cuando miramos hacia el mismo lado, deponiendo intereses individuales o partidarios y priorizando el sentido nacional. Instó asimismo a dejar atrás y superar el irrespeto a la institucionalidad y, por el contrario, construir instituciones fuertes. Desde la Asamblea Nacional debemos ser guardianes celosos de nuestro orden constitucional. Que la transición que vivimos hoy sea incalificable
lucha por alcanzar una democracia sustantiva de calidad con y para la gente. En principio, la resolución planteaba que el Día de la Democracia se conmemore cada 10 de agosto. Esta propuesta recibió observaciones. Son fiestas cívicas, señor presidente de la Asamblea Nacional, que tenemos que conmemorar, respetar y deben ser intocadas. Mi propuesta es que nos acojamos a la Declaración Internacional del Día de la Democracia establecida por la Asamblea de las Naciones Unidas para el 15 de septiembre. Para armonizar este recordatorio fundamental de la democracia, del Día de la Democracia a nivel internacional y que el mismo pueda aterrizar también aquí dentro de nuestro país. Mismas que fueron acogidas por su proponente. Me parece que si en democracia hablamos y si hay observaciones y si hay aportes importantes, hay que asumirlos en ese marco. A través del documento aprobado con el voto favorable de 79 legisladores, se exhorta a todas las instituciones del Estado a ejercer sus potestades en observancia a los principios democráticos de forma sostenida y continuada, y exhorta al pueblo ecuatoriano a cultivar sus valores cívicos democráticos, siempre orientado a la consecución del bien común. Belkis Sánchez, TVL Noticias. Asimismo, el Pleno del Legislativo entregó la condecoración Asamblea Nacional de la República del Ecuador, General Eloy Alfaro Delgado, como homenaje póstumo al expresidente Jaime Roldós Aguilera. El reconocimiento fue recibido por su hija Marta Roldós, quien exaltó el trabajo emprendido por su padre en la lucha por la democracia y la vigencia de los derechos humanos. Jaime Roldós no solo fue el presidente del retorno a la democracia en Ecuador, sino el primer presidente de la llamada transición a la democracia en América Latina. Roldós fue el hombre que encarnó ese retorno y las demandas que esa nueva democracia traían aparejados. Visto en retrospectiva, tal parece que sus pasos lo llevaron a estar aquí hace 40 años. La lucha por recuperar la democracia y los atributos que la caracterizan fue la lucha de su generación en el entorno de las sangrientas dictaduras del Cono Sur y Centroamérica. Para mi padre, Jaime Roldós, luchar por la democracia también significaba luchar por la plena vigencia de los derechos humanos. Temas coyunturales marcaron las ponencias como parte de la conmemoración de los 40 años de retorno a la democracia en el Ecuador. Especialistas hablaron de la historia, matrimonio igualitario, sistema de partidos políticos, mecanismos de participación directa, entre otros. Las jornadas culturales se cumplieron con enfoque en sociedad, derecho y democracia. El rol de la Corte Constitucional, la decisión de este organismo sobre el matrimonio igualitario, fueron parte de la ponencia de Agustín Grijalva, experto en derecho constitucional. Para que se plantee este problema mayoritario, me parece, es indispensable que la Corte Constitucional sea independiente. No puedo, ustedes entenderán, profundizar en el asunto del matrimonio igualitario, porque creo que todavía no es prudente, no se puede hacer antes. Las diferencias sustanciales entre república presidencialista y los sistemas de gobierno parlamentarios fueron temas expuestos por Rafael Ollarte, doctor en jurisprudencia. Allí habló de aspectos como los mecanismos de sanción, tal es el caso del juicio político. Que no te pueden destituir por juicio político, ni por destitución simple o mal llamada muerte cruzada, porque no te gusta el gobierno. Ah, bueno, a la larga lo podrás hacer, o sea, me podrás encubrir tus desavenencias con el gobierno en una causal. Luego fue el turno de Felipe Lara, abogado, quien fue enfático en recordar cómo en el Ecuador existen mínimas señales de gobernabilidad. La característica de los partidos políticos es la tónica. Uno de los objetivos, la consolidación de un sistema de partidos sólido, fuerte, vigoroso, es uno de los ideales. Sobre el sistema electoral desde el retorno a la democracia intervino Richard Ortiz, abogado y politólogo. Expuso la realidad del fraccionamiento de las circunscripciones en el país. Indicó que desde ahí ya existen falencias. Respecto al sistema electoral, es el diseño de las circunscripciones y su fragmentación. El país está dividido en 31 pedazos. Y de esas 31 pedazos, 30 son circunscripciones pequeñas donde es imposible alcanzar proporcionalidad.
La participación ciudadana fue un eje abordado por el especialista Mauro Andino Espinosa, coordinador de técnica legislativa. Participar directamente puede ser a través de mecanismos de democracia participativa que están implementados, de hecho, extrapolándolo a nuestra legislación constitucional, como temas de presupuestos participativos, silla vacía, cabildos populares, asambleas populares. Las políticas públicas en respuesta al cumplimiento o no de la democracia fue la inquietud con la que arrancó Paul Córdoba, especialista. Habló de empleo y salud como deudas pendientes del gobierno. Vamos a encontrar que existen cada vez menos establecimientos que dan atención en salud para la población ecuatoriana. Como parte de los 40 años de retorno de la democracia en el Ecuador en Asamblea, se llevaron a cabo jornadas culturales, feria del libro, exposición de la reestructuración del Estado en archivo y biblioteca y ponencias con expertos que destacaron los avances, pero además los temas aún pendientes para lograr la tan anhelada democracia. Mariela Logroño, TVL Noticias. Como parte de las actividades culturales por los 40 años de retorno a la democracia en el Ecuador, el cineasta Camilo Luzuriaga proyectó su película Mientras llega el día, expuesta en el 2014. Según el cineasta, es la oportunidad para recordar los acontecimientos del pasado, para que dichos errores no se repliquen en el futuro. Reconoció que el Ecuador se ha logrado dar pasos sustanciales para la democracia, pero que aún hay deudas pendientes. La democracia no se cruza, ¿no? Lo cual yo pienso que corresponde, ¿no? Porque el espíritu de la época, hace 210 años, no era un espíritu democrático, ¿no? Porque todavía imperaba el feudalismo, el gobierno español era un gobierno feudal. Pienso que nuestra sociedad vive todavía la prepubertad. Cuando el 10 de agosto éramos niños, éramos una sociedad infantil, y eso se ve en la película, ¿sí? Hoy somos una sociedad prepúber. Todavía no somos púberes, porque el púber es el yo, es el ego. El púber se siente dueño de la vida. El Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral presentaron sus propuestas de reforma al Código de la Democracia. Las propuestas deberán ser tramitadas hasta noviembre de este año, según la presidenta de la Comisión de Justicia, Jimena Peña. El Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral presentaron nuevas observaciones al proyecto de reformas al Código de la Democracia. Las iniciativas fueron entregadas al presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo. La titular del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, detalló las propuestas. Que tiene que ver con la fórmula de adjudicación de escaños, cambiar el método de Hunt hacia Webster, eliminar las circunscripciones electorales, violencia política de género, el derecho de participación de las mujeres en las listas que presenten los partidos políticos, control del gasto electoral, entre los temas más importantes que recoge esta propuesta de articulado. La propuesta incluye las observaciones de los 5 vocales del Tribunal Contencioso Electoral y del Consejo Nacional Electoral, incluso de la denominada minoría, dijo Atamaín. El titular del Tribunal Contencioso Electoral, Arturo Cabrera, adelantó que los textos serán incluidos al debate tras el receso legislativo. Esperamos ser comunicados y tanto la presidenta Atamaín como quien les habla hemos asumido el compromiso institucional de permanecer en esas reuniones directamente los presidentes. En la Asamblea Nacional está en suspenso el segundo debate de las reformas al Código de la Democracia. La presidenta de la Comisión de Justicia, Jimena Peña, reveló que las observaciones serán incluidas dentro del informe para segundo debate. Pueden ser incorporados porque estamos en el proceso de debate. ¿Hay un informe para primer debate? No, recién ha iniciado, hay 5 intervenciones. Tenemos todo un proceso de segundo debate que puede incorporar nuevos temas, que puede pronunciarse sobre lo que se ha debatido. Peña no descarta que durante el segundo debate de las reformas al Código de la Democracia, el Pleno de la Legislatura abra comisiones generales para escuchar las propuestas. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Ahora damos la bienvenida a César Guanolema y la interpretación en el quichua. TVL Noticias Intercultural. Chinamikanga yukuna yukunchi nyami kasna kachaupipunja kikimpa wasiman willa ikunawan chayamukunchik mashi Mariela Logroño ajipunja kaypi kacharinchik. Kay Código Orgánico Penal hatun kamachi rimanakui imatami kay napunja kasna kay mamayakta tandanakuy ukupi
tukuy apukuna rimanakuita kallarirkakuna. Shinapash kay hatun kamachi imata allichina kilkataka ishkipi rakishpami kasna rimanakuita kallarirkakuna. Shinapash kasna kay ña kallari shugniki kamo imata ishkay wanguri kilkakamami ña rimanakushpa katirkakuna. Shinapash hatun yuyaykuna imaka kay aborto no punible shinallati kasna kikin kawsaypi warmikuna imata llakichi shinallati kasna wambrakuna imata llakichi chaytami astawan kasna kay hatun rimanakuypika yuyaypaktarirkakuna. Shinallati kay Código Orgánico de la Salud hatun kamachimantapis rimanakushpa katikunkunami kay mama llakta tandanakuyuku imapika kaya kulka punja imami shuk hatun rimanakuyta charinkakuna kaypimi tukuy apukuna kasna kay hatun kamachi musyachina kilka imata ña apuchitashpa arininga mananinga kunapas. Shinallati kasna kay rimanakuy imapak ñami chunga pacha chawpi tutamantapak tukuykunata kayachishka kan. Resolución Día Democracia. Mama llakta tandanakuyuku imapimi kasna kay ñukunchi llakta imapi kay Día de la Democracia shuti punja imata churankapak rimanakuykuna imapa ña kasna sapsikilla chunga pichka punja imapan misakirishka kan. Shinapash kay hatun punja imaka kay Naciones Unidas tukuy kay alpapachapi punja shutichishkamanmi kimiringa nishpami kasna yuyaypaktarirkakuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias Emisión Central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias Emisión Central. En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, la Asamblea Nacional inauguró la Sala de Apoyo a la Lactancia, acontecimiento que fue reconocido por el Ministerio de Salud con un certificado. Veamos. Con la presencia de autoridades, asambleístas, bebés y servidoras y servidores legislativos, se inauguró la Sala de Apoyo a la Lactancia, un espacio para que las mujeres que trabajan en el Palacio Legislativo puedan extraerse y refrigerar la leche materna de forma segura. El presidente del Parlamento, César Litardo, acogió el pedido de varias asambleístas y entregó este espacio el 7 de agosto, último día de la Semana de la Lactancia Materna. Pero la próxima semana inauguraremos 2 espacios más de lactarios para los edificios que también son parte de la Administración de la Asamblea, como el DINADEP y el edificio de la Alameda, para que sean complemento de este proceso. Es importante incorporar estos espacios en las instituciones, dijo el presidente de la Comisión del Derecho a la Salud, William Garzón, pues la lactancia natural es el alimento principal para el recién nacido. El que una madre le dé de lactar a su hijo, ese nexo de unión, de amor, de cariño, que se genera entre la madre y su hijo o su hija, es algo invalorable. Por eso yo quiero felicitar a nuestro compañero presidente de la Asamblea Nacional. La historia, estimado compañero, hablará de este día. La Asamblea Nacional ahora cuenta con un espacio pensado para las mujeres y sus bebés. Por este compromiso, el Ministerio de Salud Pública entregó un reconocimiento al primer poder del Estado. Como un reconocimiento a las instituciones y establecimientos amigos de la lactancia materna, puesto que es una forma de reconocer el esfuerzo, que no es obligatorio, es voluntario, que hacen las instituciones para crear estos espacios. Actualmente la Asamblea Nacional cuenta con más de 27 mujeres que están en periodo de lactancia, quienes ahora tendrán un espacio para poder extraerse de manera segura y cómoda la leche materna y poder conservarla. Nosotros contentos, felicitamos al presidente de la Asamblea por este compromiso con las madres, con los niños del país. Creemos que estos espacios nos permiten garantizar la extensión de la lactancia, que es fundamental, porque no hay ningún sustituto de la leche materna. Es una de las iniciativas que ha tenido la Asamblea Nacional, pues muy importante para quienes son madres, para ejercer su derecho a la lactancia, de hecho para generar también ese primer apego emocional, que es lo más importante. Del 1 al 7 de agosto se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Natural. Este año el lema es Hagamos posible la lactancia materna, lema acogido por el primer poder del Estado con la incorporación de esta sala de apoyo a la lactancia. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias.
La Comisión de Soberanía Alimentaria dio una nueva oportunidad al ministro de Finanzas, Richard Martínez. El organismo parlamentario decidió recibir este miércoles al ministro, so pena de continuar con el trámite para llevarlo a juicio político. Con 7 votos, la Comisión de Soberanía Alimentaria dio paso a una carta de excusa del ministro de Finanzas, Richard Martínez, y lo recibirá este miércoles a partir de las 10 de la mañana. La propuesta la presentó la asambleísta Mercedes Serrano. Ustedes saben que siempre he sido partidaria y he estado apoyando la gestión de siempre darle una nueva oportunidad, con la finalidad de no llegar a un proceso legal dentro de la Asamblea, porque yo creo que no es necesario llegar hasta ese extremo. La semana pasada, la Comisión de Soberanía Alimentaria aprobó una resolución en donde se indicó que iniciarán el proceso para llevar a juicio político al ministro de Finanzas, Richard Martínez, por su concurrente inasistencia a la mesa legislativa. El asambleísta Mauricio Proaño tiene su lectura. Yo creo que un año, casi 7 meses, 9 meses que no ha venido a la comisión, creo que ya no solamente faltó a la ley, sino a la Constitución. Hemos tenido ya la comparecencia de las demás autoridades y la única que había faltado era justamente la de este ministro, que ha solicitado, como ya he manifestado, los recibamos el día de mañana. Sea que haya estado ahí o sea que haya estado en otro lado, pues de todas maneras ha estado ocupado y ha estado trabajando y accionando sus acciones en otra situación. No quiero decir que con esto de que la Asamblea es menos importante. Según los comisionados, en caso de que el ministro incumpla con su nueva asistencia a la comisión, ahora sí iniciarán el proceso para llevarlo a juicio político. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y en efecto, el ministro de Finanzas acudió la mañana de este miércoles a la Comisión de Soberanía Alimentaria, donde señaló que el gobierno colocó más de $300 millones a junio de este año para el sector agrícola. Ricardo Bravo con información, te escuchamos. Buenas tardes. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. El ministro de Finanzas, Richard Martínez, finalmente acudió a la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional. Aquí entregó algunas cifras de los montos que fueron colocados para el sector agrícola y pesquero. Señaló que de enero a junio de este año se han entregado $308 millones. ¿Cuáles son los montos que se han entregado entre abril y junio, cuando se toma la decisión? Para el sector productivo agrícola y ganadero, $15 millones y para el microcrédito agrícola y ganadero, $126 millones. Evidentemente, el objetivo es que esto siga creciendo en el tiempo. Entre el año 2012 y 2016, el nivel de colocación anual estaba bordeando aproximadamente los $1.600 millones. En el año 2017 hay un incremento importante para estos sectores que hace que pasen de 1.600 a 2.134 millones en el 2017 y nuevamente en el año 2018 crece a 2.494, es decir, el crédito destinado a estos sectores, presidente y amigos, ha crecido en los últimos 2 años y ha crecido de manera importante. Recordemos que la Comisión de Soberanía Alimentaria tenía previsto iniciar un proceso de solicitud de juicio político en contra del ministro de Finanzas en caso de que no acuda a la Comisión de Soberanía Alimentaria este miércoles. Finalmente, esta iniciativa ya se eliminó. Así que este informe, que tengan una buena tarde. Gracias a Ricardo por la información. Antes de finalizar, le recordamos la agenda para esta tarde. 2 sesiones plenarias a las 15 y a las 16:20. Ustedes podrán verla a través de los medios legislativos del Ecuador. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.